Gracias por la introducción tan amable. Y agradezco la oportunidad de hablar con ustedes hoy, esta noche, y aprecio la emoción de mi voz para participar en varios seminarios esta semana. De lo que vamos a hablar es una actualización en el PED, y es bueno para nosotros recordar que hace solo 15 meses tuvimos el primer caso demostrado aquí por el número de cerdos muertos en los estados del noroeste de los Estados Unidos. Y hoy en día vamos a hablar de los signos clínicos, la historia, las investigaciones actuales, lo que sabemos acerca de los controles y procedimientos y por último, qué es lo que nos prepara o depara este invierno. Un par de cosas importantes en la ideología del virus. Quizás estén familiarizados con otros coronavirus, pero el PED no está relacionado. Los otros coronavirus que quizás ustedes conozcan son transmisibles por gastroenteritis, por coronavirus respiratorio, HIV y un nuevo virus conocido como el coronavirus. Aunque el PD es un coronavirus, estos otros viruses no son los mismos, pero circulan en nuestra población porcina. También es importante recordarnos que el PED no es un problema de bioseguridad alimentaria, no se pasa a la gente y en consecuencia no afecta el consumo y no afecta a los países que exportan. Por propia experiencia saben que todos los grupos de edad son susceptibles al virus y saben que causa una expresión clínica de vómito y diarrea. Un poco de la historia, porque creo que es interesante que hay diferentes de los virus originales que empezaron en la industria porcina a lo que estamos lidiando hoy en día. Los virus del PED han estado en la población porcina desde el 71. Se encontraron primeramente en la diarrea acuosa en Inglaterra. En aquel tiempo solo afectaba a los que estaban en crecimiento y en los cerdos finales. En el 76 cambió un poco al afectar a aquellos cerdos que estaban amamantando. En aquel periodo de tiempo nos referíamos como tipo 1 y tipo 2. En los 90, sin embargo, en Inglaterra el virus cambió un poco, así que los brotes eran raros y no era realmente económicamente importante. En el 2013, cuando tuvimos nuestros primeros casos en los Estados Unidos, me puse en contacto con veterinarios porcinos en Europa y casi todos exclusivamente no diagnosticaron PED en sus sistemas de producción. Sin embargo, cuando había los laboratorios, los diagnósticos, todavía había casos de PED reportados a lo largo de toda Europa. En Asia, en 1993 y después, el virus se volvió activo en un área geográfica. China y Taiwán en el 93, Corea en el 93, Japón en el 96 y las Filipinas en el 2005. Este virus fue diferente, era altamente virulento y es parecido al que tenemos en los Estados Unidos hoy en día. Este es un mapa de los Estados Unidos. Los estados en amarillo son los estados donde los virus del PED han sido diagnosticados. Si vemos aquí a esta imagen, podemos ver que se ha diagnosticado en 30 de nuestros 50 estados. No es sorprendente
que la mayor parte de los diagnósticos es en las áreas de alta densidad porcina: Iowa, al norte de Carolina, Illinois, Oklahoma. Hoy en día, hasta julio 31, el número total de casos positivos de diarrea que han sido presentados han sido 29%. Esta tabla en particular ve el número de casos a lo largo del tiempo. Varias cosas les quiero mostrar. Una es que vean los periodos de abril del 2013 a julio del 2014. Después se ha dividido en lo que llamamos sesiones biológicas. Este es el número de casos que son presentados. Muestras biológicas van a ser el número de muestras, así que podemos presentar 2 o 3 cerdos como muestras individuales y estos van a ser considerados como una sesión. Y en la última columna tiene lo que llamamos muestras ambientales. Estas serían muestras que hemos tomado de sus maternidades, del piso de las oficinas, de los trailers, de los tractores que jalan los trailers, para tratar de entender cómo llegó la contaminación. Quiero enfocarme en las líneas azules, en las flechas que van hacia abajo. Lo que realmente es importante para nosotros hoy en día es que el número de casos que son positivos ha bajado dramáticamente. Así que vemos la segunda columna, veamos que vamos de alrededor de 30% de casos positivos en las sesiones a un 11%. En las muestras individuales vamos de alrededor de 23% a 7%. Y después en las ambientales vamos de los demás de alrededor de 20 o más hasta un 9-10. Así que el número de casos que son positivos hoy en día ha bajado dramáticamente. Así que las preguntas clave son: ¿por qué está sucediendo? Y aquí hay algunas de las razones. Primero es que tenemos, por el alto porcentaje de las cerdas que se infectaron en Estados Unidos, hay un porcentaje más bajo de cerdas infectadas, así que va bajando, ya sea PED, influencia o cualquier virus con el que trabajemos. En segundo, creemos que el clima cálido contribuye a la reducción en los casos de los virus. No viven tanto tiempo, se secan, no se van de una manada a otra. Les recordaría, sin embargo, que en julio del año pasado, alrededor de 200,000 cerdas en Oklahoma se infectaron, cuando las temperaturas estaban alrededor, por 10 días consecutivos, en más de alrededor de 37, casi 38 grados centígrados. Así que hay ocasiones en que se puede mover pese al clima. Lo tercero es la estabilización de la manada. Muchas de las manadas se infectaron del medio de diciembre a principios de febrero de este año. Yo diría que más del 90% de esas manadas hoy en día están destetando lechones negativos o cercanos a destetar lechones negativos. Estamos cerca de estabilizar, estamos hablando de la línea de tiempo, hablaremos de esto un poco después. Cuando vemos algunas de las correlaciones entre las ocurrencias de brotes, particularmente en los criaderos y en los cerdos finales, ha habido algunas uniones que sugieran que tenemos productos porcinos en las dietas porcinas, que quizás haya una unión que cause el PED, y así que en algunos sistemas se han eliminado las proteínas porcina de las dietas que se les alimenta. Y por último, están al tanto que en los Estados Unidos ahora tenemos que reportar la diarrea, los cerdos y confirmaciones positivas de PED
al sistema de reportes. Así que tenemos algunas preocupaciones, ya que ahora es obligatorio que el número de casos que se están presentando realmente esté bajando. Pero ese no ha sido el caso. Estamos contentos de que todavía estamos alrededor de los mismos números de casos en casos semanales y que los números han disminuido. Canadá representa una situación interesante. En esta figura en particular, quiero que vean que el primer caso se identificó en enero 22 del 2014, así que casi 7 meses después de que se identificó en los Estados Unidos. Después, siguiendo esta línea azul, que es el número total de casos hoy en día, vemos que Canadá solo tiene 17 casos en total. Del lado derecho de esta imagen están las provincias, donde el rojo representa Ontario. La mayor caso de los casos positivos han sido en esa provincia. También se puede ver que el número de semanas en el eje de las X de los primeros casos en enero, y así que después de 15 semanas han tenido solo 5 nuevos casos desde el 15 de mayo. Estos 4 casos han ocurrido después de esto de 5. Así que el número de casos positivos en Canadá ha bajado dramáticamente. Y los veterinarios y los productores creen que para mediados de noviembre de este año podrán eliminar totalmente el PED de su población. Los 5 casos que han ocurrido desde mayo 15, todos se pueden dar seguimiento a problemas de bioseguridad en transportación o una falla en la bioseguridad en las estaciones de compra. Por último, estos casos aquí, antes que nada, representan granjas de final que se infectan de cerdas positivas. Preguntas claves pueden ser: ¿qué es lo que hacen diferente ellos a los Estados Unidos? Primero, ellos accesan toda la información y todo lo que hacemos, toda la investigación, y pudieron implementar algunos de ellos con una intensificación en la bioseguridad. Segundo, de los 15 primeros casos, 13 de ellos parecen estar unidos a ingredientes alimenticios, así que removieron esos ingredientes, esos alimentos, y rápidamente regresaron, destruyeron ese producto para que no fuera distribuido a otras granjas. Y por último, aplicaron muchos recursos humanos, veterinarios en las granjas, tratar de comprender cuáles eran las rutas de contaminación. Y por último, quizás tuvieron suerte cuando mostraron sus plantas de matanzas. Ellos tenían virus de PED en estas, pero pudieron prevenir contaminación a través de regreso a sus manadas. Viendo la línea de tiempo en los Estados Unidos, el primer caso realmente fue identificado en abril el 29 de abril, pero en retrospectiva, viendo para atrás, hubo un caso previo que se identificó en una granja final en Ohio el 15 de abril. Había un clúster, un grupo de casos de mediados de mayo, en mayo y en Colorado. Si regresamos a esta gráfica, a este mapa, la cosa interesante es que el primer clúster estaba aquí al mismo tiempo que los otros clústeres estaban aquí en Colorado. No hubo unión entre estos dos, no hubo similitudes en cuanto a los sistemas, lo cual trae la pregunta es ¿cómo entra? Puede ser diferente por medio aéreo o conexiones entre estos dos sistemas. Oficialmente en los Estados Unidos liberamos la información en el 2013 y poco después de esto se dijo que el
el virus será 99.6% similar a un virus identificado en el tercer cuarto del año en China, en el 2012. Este es un calendario y quiero mostrar un artículo. Empiezan a abril 15, donde tenemos el primer caso, y va hasta mayo. Cuando una nueva enfermedad entra a una población, si ustedes saben que tienen el primer caso, pueden tomar algunas decisiones en cómo quieren manejar ese caso. Lo que quiero señalar en este calendario es que cuando nosotros liberamos la información del primer caso en mayo 17, realmente teníamos en retrospectiva 31 casos positivos. Los identificamos estos viendo hacia atrás. Pero creo que es importante recordar que cuando ustedes tienen una enfermedad tal como el PED, que causa signos clínicos muy agresivos, deberíamos de poderlos identificar rápidamente. Quizás este virus llega a nuestras poblaciones, no tienen muestras clínicas muy fuertes y tenemos un gran número de casos antes de que lo podamos identificar. Y estos se dividieron en los de crecimiento finales y las cerdas. Cuando digo retrospectiva, en los Estados Unidos, almacenaron algunas muestras de suero por 10 años, guardan tejido por 2 años, así que pueden rastrear esas muestras y correr un nuevo diagnóstico. El periodo crítico temprano era, aún en los Estados Unidos, los laboratorios de diagnóstico no estaban haciendo pruebas de PED en ninguna muestra que se les llegaba. Estas muestras realmente se les pasaron porque los veterinarios pensaban que estaban una gastroenteritis, pero cuando muestras consecutivas dieron negativo, entonces fueron mandadas al laboratorio nacional e hicieron diferentes ensayos de coronavirus e identificaron el PET. En los Estados Unidos hoy en día tenemos 3 o 4 coronavirus que están circulando que causan diarrea, vómito en los cerdos. Este es un diagrama. Hay varios virus que han sido secuenciados para PED. El original, la cepa original está acá arriba, está marcado como número 1, abajo está como tipo 2, aunque algunos creen que son muy similares a la primera cepa. Y después lo que está marcado en rojo es una que recubrimos alrededor de 10% de las veces. Se le dice una variante, una cepa variante, o una inserción o una eliminación de secuencia. Los menciono porque cuando estos virus llegaron o llegan a sus cerdas y a sus lechones amamantándose, clínicamente todos se ven iguales. Todos disparan vómito, diarrea, y en ambos, en las cerdas y en los lechones. La diferencia es que generalmente para el día 5, si es esta primer cepa, la index, les puedo decir porque la mortalidad no es tan alta. Con esta cepa en particular, la mortalidad está alrededor del 35 al 50%. Mientras que con la cepa original, la primera, es alrededor del 100% de 3 a 4 semanas. El otro virus que quiero mencionar es el Delta coronavirus porcino. También entra la población porcina y les voy a mostrar en la próxima diapositiva su línea de tiempo. Este virus también crea los mismos signos cuando entra en la manada. Con este virus, similar a las variantes del PED, la mortalidad era alrededor del 35 al 50% y la duración de 2 semanas, y después la manada se recuperaba.
Así que los signos iniciales son similares, el resultado diferente. Este virus se detectó a mediados del 2014. Los signos clínicos son similares al PED. Está relacionado a un coronavirus de Hong Kong en el 2012. El primer caso se diagnosticó a mediados del 2013. Cuando la Administración Alimenticia en Estados Unidos revisó muestras que tenía guardadas, encontraron una cantidad más alta de este virus en el 2014. Vemos a la mitad de la diapositiva y vemos que las muestras se analizaron de abril 9 del 2009 a diciembre 21 del 2013. Casi 2.300 muestras y de ellos solo 4 dieron positivas. Del febrero del 14 ahora 8% de las muestras son positivas para el Delta coronavirus. Aquí todavía no tienen la capacidad para distinguir estos virus y cepas, pero va a ser importante que traten de lograrlo y hacerlo por un par de importantes razones. Una de ellas es que clínicamente todos se ven iguales cuando inician, pero el resultado es diferente. Ambas variantes son variantes del coronavirus, tienden a dejar y abandonan la manada mucho más rápidamente, pero cuando manejamos todos esos virus al mismo tiempo, la razón por la que quiero pasar un poco del tiempo en la historia, en la línea de tiempo, es que si estos virus, cuando aparecen en nuestra producción de cerdos en diferentes momentos, esto sugeriría que el camino por el que están entrando los Estados Unidos sigue abierto. Si todos hubieran entrado al mismo tiempo, esto sugeriría que hubo un momento, un lugar de entrada y quizás ese camino ya se cerró. Hoy en día todavía no sabemos cómo cualquiera de esos virus llegó a la producción de cerdos en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco más tarde. Sabemos como cuando llega a un área cómo se mueve entre granjas, pero todavía estamos tratando de luchar e identificar cómo es que llegaron los primeros virus y cómo los otros virus fueron expandiendo a lo largo del tiempo. La preocupación con esto es que si el camino sigue abierto, podemos otro virus que interfiere con nuestra producción de cerdos. Todos están familiarizados con los signos clínicos. Lo interesante en los que están en gestación es que cuando les pedimos a nuestros clientes que marquen a las cerdas en gestación que tengan signos clínicos, ya sea vómito, diarrea, típicamente solo marcan alrededor del 70-80% de las cerdas. Así que hay 20-30% que no muestran signos clínicos. Esto es claramente al PEG. Aquí veríamos 90-95% de estas cerdas con signos clínicos. Tenemos una prueba serológica, así que algunos de nosotros hemos mostrado las cerdas que no mostraban problemas clínicos y al menos en el test serológico que usamos, todas estas cerdas habían sido expuestas al virus. No hemos encontrado una cerda negativa en una manada positiva que no tenga una respuesta positiva indicando una exposición. Una de las cosas que nos sorprendió al principio fue en los casos de Colorado, era el problema de las cerdas por la severa falta de lactancia. Mi observación a lo largo del tiempo es que el PED no causa una falta de lactancia, es indirecto porque los cerdos se afectan tan rápido y tan severamente que dejan de alimentarse y entonces la cerda
deja de producir leche y produce la mastitis. Los signos clínicos deben de estar al tanto. Un caso, ustedes pueden llegar en la mañana y van a tener 3 literas con escurrimiento, y en la tarde van a tener 25, y mañana va a estar en toda la maternidad y en toda la gestación. La progresión parece ser en estos sitios empieza con cerdos sanos. Tenemos un lechón que está escurriendo, tiene una alta prevalencia de vómito, y cuando vemos estos cerdos, los intestinos, cuando los abrimos, están claros, y es lo que hacemos con el TGE. Si agarran un intestino y lo ponen a contraluz y le tienen un periódico a través de él, quiere decir que todo lo que es necesario para que sea absorbido, todos los vellos sean eliminados, y por lo tanto desarrollen una tierra osmótica. Otra cosa que podemos usar, podemos poner un pedazo de intestino en en un tubo de pruebas y ver si tienen PCR positivo o no. La diarrea tiene un olor muy similar al TGE. En los criaderos o en los destetados, los lechones individuales se deshidratan antes de recuperarse. Una de las cosas que nos sorprendió fue que aunque estos cerdos están muy enfermos, prosdestete, la sobrevivencia es bastante buena comparado con las maternidades, y voy a hablar de esto en un minuto. En la población final, una diarrea acuosa amarilla en ocasiones se ve, en ocasiones mucosa, y se esparce por la población, y esos excretan durante 24 a 78 horas y después se empiezan a recuperar. ¿Qué es lo que hacemos en términos de control? Hoy en día vamos a pasar un proceso de 2 pasos, donde el primero sería estabilizar a las cerdas, y el segundo sería eliminar el virus de la población. Es importante para la discusión que mencionemos y tratemos un poco diferente una manada segregada a una final. La mayor parte de las manadas están en sitio de producción 2 o sitio de producción 3. Iniciamos con exposición de virus vivus, así que expusimos a todas las cerdas y a las hembras de reemplazo durante 7 meses al virus. En diapositivas subsecuentes verán el proceso de esto. El programa necesita de ser cuidado por un veterinario, porque recuerdan que si tienen PIRS y PED, se deben de tomar diferentes medidas. Una puede crear expresiones clínicas si no es manejado. También porque es un virus, no hay un tratamiento efectivo. Lo que podemos hacer para los cerdos destetados o para los un poco más mayores, es ponerlos en hidratarlos, darlos orosoralos. Durante los últimos años, darles proteínas. En los últimos años hemos cambiado lo que hemos hecho. Pensamos que es mejor. En el 2013 hubiéramos iniciado la estrategia igual, esto es, vamos a exponer a toda la manada de cerdas al virus, y expondríamos a través de una alimentación en el día 0, 2 y 4. Colectamos el intestino delgado de los lechones, porque hay Clostridiums en el intestino largo y no los queremos exponer a eso. Usamos un intestino para darle de alimento a 15 cerdas. Lo maceramos o lo licuamos, lo diluimos en leche en polvo, y generalmente lo retroalimentamos a cada cerda 30 mililitros o 2 cucharaditas en esos 3 periodos. Es más común que hagamos hoy en día, más que retroalimentar, lo ponemos en una bomba de Sprite
Lo ponemos en su boca y ponemos la dosis individualmente en cada cerda. La razón para esto es que como saben, en el día 0, 1 y 2 muchas veces las cerdas están alimentadas, y si las quieren y si se quieren sentir a gusto, las pueden aplicar la dosis individualmente de esta manera y asegurarse que son expuestas. Esta muestra por qué la línea de tiempo inicia y produce la recuperación de la manada y la inmunidad. Si es una manada grande, va a llevar más de un día. Vamos a empezar la retroalimentación para aquellos que están más cercanos a la maternidad, porque queremos estimularlas para tratar de proteger a los cerditos. También en el día 0 o el primer día que es diagnosticado, vamos a remover a todos los cerdos de menos de 7 días. Todos al mismo tiempo los vamos a remover. Algunos veterinarios que quitarlos al día 10 está bien, pero sabemos que si tenemos alta mortalidad a los 9 días de edad, podemos generalmente salvar al 70% de esos cerdos. Creemos que si los dejamos con las cerdas, vamos a perder el 90%. Por el valor del cerdo, nos arriesgamos y los destetamos. La mayor parte de los 7 días o menos, si utilizan esta fórmula, lo van a usar para material de retroalimentación y sacrificarlos. También les advertiría que cuando van a utilizar material de retroalimentación, quieren utilizar intestinos frescos de cerdos enfermos, recién enfermos. El lechón se enferma muy rápido, así que si sacrifíquenlos rápidamente. En cuanto vean que están enfermos, recuperen los intestinos rápidamente, no dejen pasar un día. Antes dejaríamos que las maternidades dejaran pasar 2 semanas y vivieran o muriesen por su propia cuenta. La mayor parte se moría, pero como ustedes saben, algunas camadas a la mitad de estos brotes de diarrea sobrevivirían. Nuestra estrategia de cambio ha sido que ahora creemos que tenemos la cepa original de PED1. Podemos limpiar la manada más rápida si quitamos todos esos lechones que van a nacer después del periodo de 2 semanas de retroalimentación. Lo que hacemos hoy en día, tomamos la decisión y podemos regresar a la identificación en 3 o 4 días, hacer pruebas y sentirnos a gusto al final de una semana para saber qué cepa estamos usando. Removemos todos esos cerdos al nacer, porque lo que reconocemos es que si les permitimos que desarrollen diarrea y después mueran, la cantidad de contaminación que va a estar en la maternidad va a ser mucho más grande y difícil de eliminar. Al eliminar esos cerdos, 16 días después podemos tener una sobrevivencia muy alta de todas las camadas que estén naciendo. Así que hoy en día creemos que esta es una mejor estrategia. Como mencioné, empezamos en el día 0 con las cerdas así, en la maternidad de 6 semanas, las removemos, recogemos a los lechones pequeños, los destetamos. Es importante que también retroalimenten a todas las hembras de reemplazo que van a tener las siguientes 30 semanas, y les voy a mostrar en algunas tablas por qué. El material que utilizamos para exposición en vivo es en lechones de menos de 5 días. Nosotros usamos solo el intestino delgado, lo tenemos en hielo. Usamos un intestino para 15 cerdas. No hay datos para que apoyen que esto es lo correcto de hacer, pero no hay datos tampoco de cuántas veces debemos de retroalimentar. Hay un estudio que creo que va a ser terminado en octubre de este año, que ve a tres diferentes regímenes de alimentación para tratar de comprender cuál es mejor del otro.
Lo que sabemos, como mencioné, basado en nuestra serología, es que es muy fácil exponer a todas las cerdas en una manada, pero por la inmunidad de este virus en particular, no es muy fuerte. La razón por la que retroalimentan varias veces es porque quieren tratar de uniformizar la inmunidad en toda la población. Un número de ocasiones se ha reportado que entre más grande es la manada de cerdas, más difícil es de eliminar el virus. Diluimos esto con 500 mililitros de leche fresca o agua no clorinada y le damos a cada cerda 2 cucharaditas. Algunos clientes han puesto como un carrito, un tubo y lo van recorriendo a lo largo de los comederos y en 2 horas terminan. Nosotros tratamos de manera individual a cada cerda. Si no hay suficiente virus presente, y esto puede ser después de que la manada ha sido estabilizada parcialmente, amplificamos el virus. ¿Cómo hacemos esto? Le damos 5 mililitros de material de diarrea o material fecal a, a, a lechones que todavía no han tenido colesterol, y 18 horas después van a estar derramando, los sacrificamos y retroalimentamos con sus intestinos de la misma manera. ¿Cómo se ve? Bueno, durante 16 días de la maternidad por general, los cerdos siguen bien. En el día 10, la mayor parte de ellos pasan muy bien el destete. Como sabemos, cuando ustedes destetan pronto, también hay algunos problemas con los ciclos. Nosotros tratamos al principio de sincronizar estas cerdas administrando progesterona, y analizando esto vemos que la mejor estrategia es cerdas que tienen lactancias mayores de 7 días, las inseminamos cuando llegan en ese momento. Aquellas que tienen lactancia de menos de 7 meses, nos saltamos una fase y después las inseminamos. Esperamos un periodo. En cuanto a la reproducción del PED, es importante que traten de incrementar sus objetivos en las cerdas, porque sabemos que tenemos una reducción de cerdas por años. Nosotros reproducimos y tratamos de no acumular y tratamos de darles su servicio, tratamos de que sean montadas 3 semanas antes de lo que sería normal. Y voy a enfatizar nuevamente, tienen que cerrar la manada por alrededor de 30 semanas. Si ustedes leen un papel que escribí hace un mes basado en mi experiencia en Asia, encontré que solo necesitamos cerrar la manada por 90 días. Ahora sabemos que esto no es suficiente para eliminar el virus. Así que nuevamente exponemos a todas las cerdas menores de 4 semanas y después tenemos las siguientes cerdas de reemplazo más jóvenes. Tratamos de eliminar el PED de la manada. Si queremos continuar produciendo, vamos a continuar exponiendo a estas hembras de reemplazo. Esto significa que la entrada de las hembras de reemplazo puede entrar a las 26 semanas y tenemos que tener todas expuestas al virus. La otra parte del procedimiento es con PED. Aprendimos que hay 2 componentes claves. Uno es la inmunidad, que tratan de estimular con la exposición de virus en vivo. Con esto, la inmunidad no es muy robusta, así que a través de una limpieza increíble pueden disminuir la contaminación que hay en las instalaciones. Así que tenemos un procedimiento donde desengrasamos, usamos agua caliente, usamos cloro o vericón, dejamos que todo se seque al día 2, usamos cal hidratada, lavamos, dejamos que se seque de vuelta y después lo cargamos, lo llenamos después de 2 días. Muchos de nosotros hemos hecho muestreos de los
maternidades, en los pisos, en los pasillos, y parece que requiere ese procedimiento para tener la concentración y desactivar el virus. Un esfuerzo tremendo por parte de su personal. Las otras cosas que hacemos en términos de manejo de lechones, detenemos la inducción de cerdas porque cuando las tenemos en maternidad queremos una gestación tan largo como sea posible, y el primer mes o los 28 días después tenemos una sobrevivencia de lechones. No movemos lechones entre una camada y otro. Esto tiene algunos problemas, claro, porque si tienen una puerca con 16 cerdos y 12 tetas, 4 no van a sobrevivir. Así que matamos a los más pequeños de esa camada, y lo que vimos es que si los cambiamos aún durante las 24 horas a otra camada, porque todavía están excretando el virus, vamos a transferir el virus a lo largo de toda la maternidad y disminuir nuestra capacidad para que sea una granja negativa. Después de un mes, 28 días, reevaluamos esto, y si tenemos muy pocas camadas con diarrea o camadas sin diarrea, entonces regresamos a mover los lechones en las 24 horas, pero no sin más movimiento después de 24 horas en el primer mes. Vemos que en los primeros 21 días, cuando no movemos ningunos lechones, vamos a incrementar la mortalidad de predestete en 24% por la cantidad que estamos matando por el exceso de nacimientos. Otra cosa que quiero enfatizar es que después de que inician, 16 días de que inician su buena viabilidad de cerdos, todavía no pueden destetar en las maternidades ningún lechón. La razón de esto es si ustedes tienen un proceso normal donde pueden quitar a las cerdas temprano en la maternidad y después quitar a los lechones, no pueden hacer eso, porque la inmunidad para este tipo de coronavirus está en el colostrum y en la leche. Una vez que ese lechón no tiene leche disponible, no se puede alimentar de la cerda, va a tener derramamiento, van a tener PED, va a circular otra vez en la maternidad y mortandad. Así que es importante que ustedes remuevan directamente de la cerda y lo saquen de la casa de maternidad y después remuevan a las cerdas. En los Estados Unidos y en muchas manadas que nosotros les damos servicio, tenemos una sala de espera o de criadero construida cerca de las maternidades. Definitivamente no utilizamos ese cuarto. De otra manera, esos cerdos van a tener PED y van a contaminar el ambiente y van a contaminar las maternidades. Todos pasamos los lechones por los pasillos. Todos esos pasillos se tienen que limpiar y desinfectar inmediatamente que hayan pasado los lechones, porque un lechón individual puede estar excretando el virus, y entonces toda la maternidad, toda la gente que va a estar caminando por los pasillos y van a llevar la contaminación de vuelta a maternidad. Así que es crítico que sigan estos procedimientos, los pongan inmediatamente en práctica y van a ver los resultados. Van a ver resultados deseados. Lo último que hacemos es, durante los primeros 28 días, alentamos el proceso en los lechones. No castramos hasta después, no damos vacunas, porque nuevamente lo que vemos es que no sabemos, viendo a la camada, qué cerda puede estar excretando, y si procesamos esos cerdos frecuentemente, después de 24 horas de que los hayamos tratados, van a presentar diarrea PED. Así que por regla general no procesamos hasta el día 7, y después en 28 días reevaluamos eso y podemos continuar al día 2 o 3 de proceso.
Siempre tienen retos en las granjas. ¿Qué sucede si la cerda muere? ¿Qué van a hacer con esa camada? Lo que hacemos es reemplazamos esa camada con una cerda que recién haya destetado positiva. Aunque no estamos seguros que esté excretando positivo, vamos a escoger una que haya tenido una camada que no tenga diarrea y pues bueno, esperamos que no tenga PD. Una vez que el procedimiento se ha puesto en práctica y nuestro derrama es mínima, ¿cómo diagnosticamos? Determinamos que el PED está presente o no. Este es el procedimiento común hoy en día. Vamos a empezar no antes de 8 semanas de nuestros procedimientos de retroalimentación. En muchos casos todavía tenemos camadas con diarrea, esperamos hasta la semana 12. Pero en cada caso muestreamos 30 lechones amamantados y colectamos muestras fecales con hisopos de no más de 2 lechones de toda la camada, un total de 30, y tratamos de agarrar cerdos que están escurriendo o que hayan tenido el virus previamente. Vamos a juntarlos en grupos de 5, así que los 30 van a ser 6 muestras que mandamos al laboratorio análisis de PCR. Si todos son negativos, vamos a repetir el mismo procedimiento cada 2 semanas para un total de 4 veces, cubriendo 8 semanas en ese periodo. Si estos dan positivo y todavía tenemos derramamiento en las camadas, empezamos de nuevo en la semana 12. Si todavía están derramando el número de PCR, empezamos en la semana 16 y empezamos de vuelta con el mismo proceso. La otra parte del procedimiento es si la manada es negativa, además de hacer el PCR, ponemos algunas cerdas que nunca han sido expuestas al PED, así que pueden introducir solo 10 hembras de reemplazo en toda su población de cerdas y las mostraremos por un muestreo rectal de hisopos en 2 diferentes ocasiones y nuevamente buscamos PCR. Si son negativos, esto nos dirá que no hay un virus circulando en la población de gestación. En las siguientes diapositivas quiero mostrarles la mortalidad predestete que ocurrió en manadas. Esta es la cepa original PD1. Teníamos 16 manadas, me parece aquí a la izquierda. Aquí está la línea gráfica de la mortalidad predestete. Hay 3 cosas que quiero que vean en esta gráfica en particular. Una es que aunque es la misma cepa, hay variación en pérdidas. Así que si ven a esta línea en púrpura, la mortalidad predestete llegó solo al 15% y solo fue alta por 2 semanas. Así que hay variaciones entre manadas que no podemos explicar. Si ven la semana 8, hay aproximadamente un 30-40% de sus manadas que tienen otra brote de mortalidad predestete. Esto se relaciona a un 35-40% de mortalidad predestete y dura 2 semanas. Y después la manada parece recuperarse nuevamente. La tercera cosa es cuando siguen esto, es al mismo porcentaje de las manadas tienen otro episodio de diarrea y de mortalidad predestete 15-21 semanas después de la retroalimentación. No sabemos la fecha y no tenemos idea de por qué sucede esto. Yo pensé hace tiempo que las cerdas que estaban en lactancia, cuando el primer episodio sucedió, o las que estaban regresando y después tenían este episodio de 16 a 21 días, pero no puedo ver esto cuando lo busco en nuestros registros.
mencioné que hay una cepa de varianza. Todavía hay una variabilidad entre manadas, estas en la mortalidad predesteta, y parece ser que llega hasta el 100%, pero esto es por el cálculo cuando remueven todos los cerdos y eutanizan el resto, van a tener, si lo ponen de vuelta, el mismo patrón existe también. El número cercano está arriba de 180. De 7 a 8 semanas, y en el tercer grupo es de 16 a 18 semanas, tiene un tercer brote. Lo que hacemos hoy en día es que cuando vemos esto, retroalimentamos estas manadas. Lo que estamos tratando de ver es que si los PCRs, si con el PCR podemos predecir lo que va a suceder, porque deberíamos de retroalimentar 6 semanas antes en vez de esperar 10 semanas. Un tercer virus es un delta coronavirus. Lo mencioné, tiende a no ser severo y no lo es, pero aún así, cuando ataca manadas individuales, vean la variabilidad en la mortalidad predestete que ocurre de 8 a 10 semanas y la que ocurre a las 16 a 20 semanas. Nuevamente, no entendemos por qué sucede esto. Es muy frustrante para ustedes en los sistemas de producción. La siguiente cosa que quiero mencionar es que si ustedes siguen en sus manadas de manera reproductiva, en su desempeño reproductivo, hay un retraso un retraso mayor al que esperaríamos. Basados en las expectativas iniciales, esperábamos que una manada normal perdería solo 2.7 cerdos por cerda por año. Estamos con la Universidad de Minnesota en un estudio, tenemos 148 manadas y estamos siguiendo esas manadas para determinar cuántas semanas toma para producir un PED negativo, y cuántas semanas toma para que regrese a su línea base de producción. La línea base de producción se define como el número de cerdos de esa manada que van a morir después de 28 semanas de un brote de PED y cuántas semanas tardan en regresar a una producción normal. Por ejemplo, si una producción tenía un destete de 1000 lechones, ¿qué tanto tiempo lleva a regresar a ese mismo número de 1000 lechones? De esas 148 manadas, lo que es claro ya ahorita es que aproximadamente el 35% de ellas regresan a la línea base en aproximadamente 13 o 14 semanas. El otro 65% le lleva 22 a 26 semanas, así que todo un término del periodo de gestación más el periodo de lactancia para que se recuperen. Esto es interesante porque los virus no están en la sangre, así que no es un virus sistémico, es un virus intestinal y ustedes esperarían no tanto retraso hablando reproductivamente. También en este estudio para esas manadas que no se recuperan por 26 semanas reproductivamente, en promedio están produciendo 4.7 cerdos más bajo de la línea base para ese periodo. Las manadas que vemos de 12 a 13 semanas, en promedio de 2.7 abajo de su línea base. Esto es información de las Filipinas y quiero mencionar una cosa interesante que nosotros no hemos visto muy bien todavía, pero en esta población en particular, la maternidad se redujo 12.6%, la sobrevivencia 2.2 cerdos por camada, pero primero en las camadas de hembras de reemplazo, exclusiva y extensivamente en aquellas camadas que tuvieron exposición 30 días después de la presencia del PED. También se presentaba en las hembras de reemplazo, se veía más el PED que en las cerdas comunes. Quiero mencionar brevemente
que concentramos en la mortalidad en los lechones amamantados, tuvimos la oportunidad de ver en los cerdos finales. Nuestros cálculos dirían que en promedio va un incremento de $3.54 en lo que perdemos. Esto es porque no comen muy bien por una semana. Lo que me sorprende es que esperarían que quizás empezarían a comer y recuperar peso, pero esta información nos dice que estos se infectaron a los 120 libras, no ganaron peso por una semana, pero nunca recuperaron ese peso, así que esto es la causa de la pérdida en precio. Mencioné el tiempo negativo y la línea base en la producción. Ese es el tipo de tabla que manejamos donde identificamos lo que llamamos el tiempo negativo. A la izquierda hay 16 manadas, el verde son PCR negativas, muestras fecales, así que estaban produciendo cerdos negativos. El rojo es positivo. Está basado en el muestrado que mencioné, 30 muestras cada semana en conjuntos de 5 y se mandaban a muestrar en PCR. Quiero mencionar en esta tabla, y estas son las semanas desde cuando se les dio exposición de virus vivos. En esta tabla en particular pueden ver que empezamos en la semana 15. Todas estas manadas tienen 15 semanas o más. Y pueden ver que todavía tenemos esta manada aquí. A 32 semanas después sigue teniendo PED, cerdos PED positivos. No pueden verlo porque está muy chiquito, pero el porcentaje de PCR positivo en estos pequeños bloques, esta manada aquí parece ser que está en la tendencia correcta porque tiene solo 11%. Y vemos esto como un porcentaje de cerdos que son positivos y está disminuyendo, y vemos los valores de CT, la concentración del virus, y esperamos que sea menor cada vez que muestreamos en el periodo. Lo último que quiero mostrar aquí es que en las manadas generales, una vez que empiezan a ir generales, siguen negativas. La excepción es en los criaderos, así que no usaría esto como ejemplo. Déjenme ver aquí. Bueno, parece que cada uno de estos, excepto este criadero, una vez que empezaron a tener dos negativos, tendieron a seguir negativos. Quiero señalar que esto es coronavirus porcino. Usemos el mismo tipo de tabla para seguir, pero estas manadas van a ser negativas mucho más rápidamente. Vemos la línea de tiempo aquí. Esto es por semana. Vean que para la semana 10, algunas de estas manadas con este virus en particular ya dan negativo. Esto sería un ejemplo porque una manada fue negativa, después positiva y después dio negativa. Lo que nos hemos dado cuenta es que algunas de nuestras manadas tienen los tres cepas. Tienen PED, tienen la variante y tienen el coronavirus porcino. Cuando estos virus entran a la manada, van a tener una expresión de una mortalidad predestete. Así que no parece que hay una protección cruzada, pero a lo largo del tiempo lo que vimos es que si utilizamos el mismo procedimiento en manadas que tienen los tres virus, el PD1 es el que permanece en la manada, el coronavirus en la variedad, en la cepa de variedad, desaparece más rápido. Y hoy en día en las manadas que tenemos los tres no podemos recobrar la cepa de varianza o la del coronavirus. Así que esto es buenas noticias. No es tan agresivo, la mortalidad predestete no es tan alta y desaparece de la manada más rápida. Una pregunta clave es: ¿qué va a suceder este verano? Si tienen una manada que ya fue positiva y después se reinfecta, ¿qué sucede? Tenemos muy poca información, pero esta es una manada que tenemos y que se ha publicado.
Un par de cosas que quiero mencionar aquí. Esta manada tuvo un brote en las Barra Azul en mayo del 13. Fue uno de los primeros casos. Y después nuevamente tuvo un brote 9 semanas después y muestra aquí en la Barra Roja. Y después esta es la mortalidad predestrete por paridad. Las hembras de reemplazo, que serían la paridad 1 y algunas de las paridad 2, nunca habían sido expuestas al virus, así que eran negativas. Esta manada dio negativa para en septiembre del año pasado hasta 9 semanas, hasta hace 9 semanas. Cuando vemos la mortalidad predestete, los animales más jóvenes que no han sido expuestos al virus tienen las pérdidas más grandes. La paridad 1 tiene 61% de pérdida, paridad 2 tiene una pérdida del 37%. El azul es una comparación hace un año. Cuando llegan al PED de 3 o más, de más edad, ven que la mayor parte de las pérdidas están alrededor del 20%. Comparado con hace un año, cuando esa manada perdió más de un 100% en ocasiones. Esto sugiere que una manada ha sido expuesta y después se reinfecta, tiene alguna inmunidad aún un año después. Así que esto se vuelve importante si piensan qué es lo que van a hacer cuando llegue el invierno este año, si van a continuar exponiendo o no los van a exponer. En las siguientes diapositivas quiero pasar algunas investigaciones que se han hecho en la actualidad. Antes es la pregunta acerca de cómo puede viajar el virus. Tenemos diferentes estudios. Este en particular se hizo en el Carolina del Norte por la Universidad de Minnesota, y el resumen es que en granjas que están a más de 4.5 kilómetros no tienen casi riesgo. En aquellos que están a 3 kilómetros tienen tres oportunidad 3 veces más altas de infectarse. Aquellos que están a menos de 1,5 kilómetros, casi la mitad se pueden infectar. Quiere decir que disminuye 27% por cada 1,5 kilómetros de distancia entre una granja y otra. Recientemente, ayer se liberó un estudio que podemos capturar virus en el aire hasta 15 kilómetros de una granja positiva. Pero cuando este virus se puso en los cerdos no dio diarrea, así que no sabemos si el virus murió, pero sabemos que por lo menos puede volar en el aire 15 kilómetros. ¿Qué sabemos acerca de la dosis de infección? Una de las cosas que nos llama la atención es que estos lechones tienen una cantidad tremenda de virus y tienen concentraciones tan altas que lo que hacen cuando tienen PIRS, el PCR, que medimos la concentración con los valores de CTE, que solo es un ciclo que se repite para el PED, va de 10 a 12, mientras que con PIRS, si están en 10 a las 20, mata al cerdo. Así que un estudio hecho por Goyle, viendo las concentraciones de virus de 10 a las 6 a las 10 a las 10, y la cosa que se ve en este estudio en particular es que aún con muestras muy diluidas de 10 a la 8, que no darían positivas en nuestras pruebas de PCR, pueden infectar cerdos. Esto es importante porque cuando hablé acerca de mostrar las maternidades y los trailers de transporte, pueden dar negativo para el PCR, pero puede haber suficiente virus para infectar a los cerdos. No hay mucho que podamos hacer al respecto porque no tenemos mejores técnicas, pero es importante que continúen diciéndose ustedes mismos que la transportación, las superficies, las maternidades tienen que lavarse y desinfectarse constantemente e intensivamente. Si se pone esto en perspectiva y vemos al 10 a la 8, si nosotros diluimos 1 gramo
que es un cuarto de una cucharadita de té en un tráiler completo, es suficiente virus para infectar a los cerdos. Esto les muestra qué tan infeccioso una pequeñita muestra puede infectar a toda la manada. En un estudio en Kansas, vean que las muestras eran negativas 24 horas después de la inoculación. Esto significa que cuando su primer brote quieren ver estos una semana para saber cómo entró en la manada, porque puede estar en la manada por 48 horas, 72 horas antes de que se vean los resultados o los signos clínicos. Mencioné que el virus se encuentra en el tracto intestinal, pero hay una excepción en los lechones cuando todos estos el virus puede ser recuperado desde la nariz y puede ser recuperado de otros tejidos. No permanece ahí, pero es sistémico durante ese corto periodo de tiempo. Y esto ocurre durante 5 o 6 días. La excreta ocurre para signos clínicos, así que piensen cuando están trayendo hembras de reemplazo, si ustedes creen que son negativas, tienes que aislarlas porque pueden estar derramando el virus sin que muestren la diarrea. En este estudio, la mayor parte dio negativo 28 días después de la inoculación y todavía estaban excretando al día 35. Con hembras de reemplazo, sabemos que cuando tenemos una población de, digamos, de 100 cerdas, tenemos que mantener esas cerdas fuera de las cajas al menos 12 semanas. Queremos manejar los números grandes y sabemos que la excreta en poblaciones grandes es mayor a 35 días y nos sentimos seguros si mantienen sus hembras de reemplazo seguras y separadas. Después de 26 semanas pueden estar seguros. Todos los animales dejaron de excretar temprano, más rápido, en el tracto intestinal. ¿Qué hay respecto a animales que han sido infectados y después son reinfectados? Utilizamos el ejemplo de las cerdas. ¿Qué sucede si las expusieron y luego las reexponen? Basados en estudios en Iowa, cuando se vuelven a posinfectar, no mostraron signos clínicos, pero sin embargo excretaban el virus. No es sorprendente, pero si van a reexponer a sus cerdas, deben de esperar que una mortalidad predestete va a suceder, algunas excretas van a suceder y algo de contaminación. Les mostré en la diapositiva de paridad que el cuerpo tiene una memoria dentro de ella y responde, pero parece ser que es lento. ¿Qué hay de supervivencia en el estiércol? Esto se enfoca en lo rojo, así que aquí están los días, las fechas. Esta es la diarrea en los lechones y los valores de CT. El virus sobrevive alrededor de 14 días aquí y en 28 días en estiércol en temperatura ambiente. Cuando es frío, solo un poco más arriba de congelamiento, 4 grados centígrados, sobrevive durante 28 días. Es lo que esperaríamos, que en los meses de invierno se transmita más fácil el virus. Que hay en lagunas, por lo menos en la parte sureste de Estados Unidos, las lagunas se utilizan por diferentes granjas. Vemos una infección, el número de semanas negativas de que se mostraron estos lechones. Vean los valores de CT, son relativamente altos, concentraciones de diluciones. Una de estas granjas, 4 granjas, cuando esa agua de la laguna se alimentó a los cerdos de ella, dieron positivos en el PED, en las muestras fecales. ¿Qué toman para matar el virus?
en las superficies de metal, o en este caso sus trailers de transportes, vemos dos cosas diferentes. Uno lleva 71 grados centígrados por 10 minutos o temperatura ambiente por 7 días. Así que están tratando de hacer un trailer que trabaje diariamente. Tienen que tener una estrategia diferente que dejarlo solo a temperatura ambiente secar. Participamos en un estudio donde vimos que estaban descargando cerdos en mataderos y vimos que sí diferentes plantas de mataderos. Tomamos muestras de 6 trailers antes de descargar a los cerdos y 100 trailers después de que los habían descargado. Después los comparamos. Si un trailer positivo aparecía, si daba positiva la muestra y el siguiente trailer era negativo, ¿cuántos de estos trailers que contaminamos por el proceso normal de tráfico, de movimiento de cerdos, lo que encontramos es por cada trailer que estaba contaminado? Otros 7/8 partes de un trailer se contaminaban. Así que el riesgo de transporte es real en los mataderos y en las estaciones de transbordo. Aquí se tomaron muestras en estaciones en el norte de Carolina. Tomamos muestras en junio del 2013. 60% de las hembras dieron positivos para el PED. Recientemente, algo que nos motiva este estudio, fueron 8 trailers que se estudiaron, y lo que vimos es que si nosotros lavamos y usamos desinfectantes, inactivamos el virus. Aquí están los trailers, parece ser que tienen 6, no 8. Ellos primero tallaron los trailers, seguían contaminados, usaron detergente, seguían contaminados, utilizaron en lavado general, pero cuando desinfectaron y los dejaron secar por 1 hora, los PCRs eran negativos. 1 hora, 3 horas y 8 horas y 20 horas. No sé cuál es la temperatura afuera de esos trailers en particular, pero es alentador que raspar, lavar, desinfectar y secar, quizás podemos desactivar el virus. ¿Qué sucede con el PED en el agua que toman? Puede sobrevivir más de una semana. Esto es importante para nosotros porque muchas de nuestras cerdas se reciben agua de sitios comunes, especialmente en Illinois, Sinai o en agua. Otro de los vectores, bueno, las moscas. Colectamos muestras positivas, tenían valores de CT de 30, pero ese virus no estaba vivo. No mencioné que uno de los retos que tuvimos fue los laboratorios no pueden producir el virus y el PCR mide el material genético, pero no saben si está vivo o muerto. La única manera de decir si está vivo o muerto es tomar esa muestra y ponerla en lo que es un bioensayo. Un bioensayo es en puercos de 10 a 12 días y si se enferman, entonces la muestra es positiva. El problema con esto es que es caro, muy pocos laboratorios lo hacen, hay un periodo largo de tiempo para lograr hacer, así que no es una herramienta que podemos usar de manera común. ¿Qué hay acerca de los gansos y las aves? Al menos en las muestras de hace un año daban positivo en los gansos en estas lagunas. No sabemos si están infectados. Lo que estamos tratando de ver este año es en los buitres, porque se mueven de granja a granja desafortunadamente, y tenemos preocupación de que puedan ser un método de contaminación. Mencioné más antes que en ciertos casos puede haber contaminación por alimentación, y esto puede ser que los ingredientes están contaminados. Muchos de nuestros ingredientes hoy en día, especialmente aminoácidos, antibióticos
Y mucho de lo que usamos para alimentar a nuestros lechones son hechos en áreas que son endémicas para el virus del PED. Nadie ha logrado hacer la conexión de esas áreas todavía, pero se tienen que preguntar cómo es que llegó el virus a los Estados Unidos. También sabemos que en el invierno, en el clima frío, en la parte baja de los trailers, junta material que se contamina de las carreteras. Tomamos muestras de PCR y esa contaminación viene del tráfico en la mismo del transporte. Usan el mismo camino los que transportan alimento que los que transportan cerdos, así que hay una contaminación cruzada ahí. Así que tuvimos que hacer algunos cambios, voy a hablar de ellos en un momento. Sabemos que si los ingredientes se contaminan, podemos tener una contaminación cruzada en nuestras moliendas. Ha habido mucha discusión acerca de productos de plasma y de productos proteicos como una fuente que pueden reconocer si los cerdos van al matadero y están infectados con PED. Entonces el plasma va a ser PCR positivo y los productos proteicos van a ser positivos para la contaminación. Los procesos que creemos que deben desactivar el virus producen algunos cambios. Sabemos que una vez que una granja se infecta, entonces los alimentos en esa misma granja pueden tener virus. En este estudio en particular vieron a las muestras de 4 diferentes granjas, su alimentación, regresaron después a ellas y estas muestras 4 días después todavía tenían suficientes virus para infectar a los cerdos y lo que hicieron fue eliminar las bandas de alimentación, limpiar esas bandas y volver a empezar con alimento nuevo. Para proteger a nuestros cerdos, uno puede ser el peletaje. Este es un resumen de un caso de estudio. Cuando ven el tiempo en la temperatura para desactivar el virus, aquí está 160 grados que tenían la previa, 71 grados centígrados, pero en un cuarto lleva 34 grados centígrados para desactivar el virus, así que no es práctico. ¿Qué hay acerca del peletaje? Este bloque representa la desinfección en peletizado, las condiciones normales de peletizado, y para desactivar el virus tenemos que estar alrededor de unos 75 grados centígrados durante 60 segundos o alrededor de 35 grados durante 100 segundos. Esto es difícil de manejar en el peletizado. ¿Qué tanto logra sobrevivir el PED en el alimento? 140 minutos, 140 grados en 90 minutos, 140 grados Fahrenheit. Toma un tiempo más largo a la misma temperatura para desactivar el plasma. El plasma suele tener una cierta capacidad para desactivar el virus. Así que, ¿qué es lo que están haciendo las compañías? Están produciendo, han pasado mucho tiempo en investigación, un proceso usual es de 71 grados centígrados en 15 minutos. El EPC ahora ha hecho estudios que dice que si los guardan en el plasma a 68 grados durante 14 días es suficiente para desactivar el virus. O sea, viene siendo 20 grados centígrados. Antes los teníamos que tener a temperaturas en cuartos fríos. A la derecha tengo una muestra de nieve que se adhirió a una troca que va llegando. Estamos tratando de corregir estos problemas. También hay estudios que se van a publicar dentro de poco que tratando el producto final alimenticio
por ejemplo, como lo usan en los avícolas, o utilizando un producto con formaldehído, el Saltcore, en algunos casos va a desactivar el virus. ¿Qué hay acerca de los diagnósticos? Si estamos mandando muestras, queremos mandar las muestras fecales, los fluidos, y después lo más común que vamos a usar va a ser el PCR. Mencioné que el aislamiento del virus es difícil, hasta imposible. Quiero terminar mostrar un par de diapositivas en inmunidad y lo que sabemos en la vacuna que tenemos disponible. Hay dos diferentes granjas de cerdas, la A y la B. En esta partícula granja, 20 cerdas se muestraron y este es el número de semanas después de la retroalimentación. Y estas barras representan la diferencia, los diferentes tipos de neutralizadores que se les dieron. Esto se ve 3 semanas después. Tuvieron neutralizadores en el virus. Aquí se tuvieron un incremento comparado las 3 semanas a las 5 semanas. En el tipo B, el mismo tipo, aproximadamente se mostraron 40 cerdas. Se mostraron 3 y 5 semanas después. Esta manera en particular quiero que vean que la distribución es más amplia que en la previa. Así que no todos los animales tuvieron una neutralización en 5 semanas. Sin embargo, hubo un cambio, pero todavía una respuesta más amplia de lo que se presentó en la manada A. Por la protección en el colostrum y en la leche, quieren ver estas muestras en particular. Aquí está la cerdas B colectadas 6 semanas después de la retroalimentación. Esto también es muy alentador porque la mayor parte de las cerdas tuvieron más de neutralizadores en la leche. No sabemos cuál es el anticuerpo que los protege, pero pues está en la leche, pero no sabemos cuál es el correcto. Este es un estudio, es una diapositiva muy difícil. Quiero mencionar que tenemos 75 hembras que recolectamos leche y colostrum. La Universidad de Minnesota, el Dr. Morton, lo revisó a través de 3 diferentes genomas, y quiero mencionar que hay una variabilidad tremenda de una cerda a la siguiente. Si ven de esta, la 27 muy baja. Aquí vemos neutralizadores. Si ven a la 75 aquí arriba, tiene una neutralización auto. Esto se puede explicar por qué algunas camadas derraman y otras no. 3 diapositivas en la vacuna que tenemos disponible. Tenemos una vacuna que se fabrica por el laboratorio Hartz. Se utilizan en manadas positivas. PED. Esta vacuna no va a funcionar en las cerdas que dan negativo. Tienen que ser positivas. Estadísticamente son el placebo o los grupos que se les inyectó solución salina. Lo verde son los grupos que se vacunaron, y estadísticamente hay una diferencia en neutralizadores de anticuerpos en todos aquellos que fueron expuestos. En los lechenos, si vemos, aquí vemos en el mismo estudio, eran mayores, estadísticamente mayores la sobrevivencia en aquellos que no habían sido vacunados, y lo que vemos en campo es que reduce la mortalidad en alrededor de un 4% en el predestete. En lugar de ser 50% va a ser 46%. Dado el valor del cerdo, pues es de utilidad hoy en día. Vemos antibióticos en la leche y el mismo tipo de respuesta. Y por último, quiero estar seguro que asegurarles que puede llegar a la Asociación de Veterinaria Porcina de Estados Unidos
o a la Asociación Porcina Americana. Hay diferentes material que está disponible. En este caso es como diagnosticar el PED. Esto tiene que ver con la bioseguridad en el bombeo, en seguridad en los trailers, en bioseguridad, que se da también en diferentes sitios. Tienen que estar al tanto de ellos. Así que para resumir, conforme nosotros nos acercamos al invierno, creo que tenemos que estar al tanto que la bioseguridad, los procedimientos que estamos intensificando y poniendo en los últimos 12 meses, los tenemos que sostener. Sabemos que una vez que el virus llega a un área, hay muchas maneras que puede ser transferido, pero por lo general esto va a ser por transportación, por alimentos que llegan, por el tráfico humano que llega y sale. Los procedimientos de bioseguridad normales detendrán esta transportación. Sabemos que se pueden mover aéreas, la distancia exacta no ha sido completamente identificada y quiero mencionarlo porque tratamos de limitarlo en granjas cuando están separadas. Sabemos que se mueve por aire, la mayor parte de las veces no van a infectarse si están lo suficientemente separadas. Por último, creo que el procedimiento para estabilizar una manada es similar, no importa que se pasea, y requiere ambos un estímulo de la inmunización en la retroalimentación, la exposición a las hembras de reemplazo y una intensa cuidado de sanidad.